buenos días. En el día de hoy, y con ocasión de la materia de destreza de litigio penal, vamos a seguir trabajando en el área, en la fase de juicio oral y público, y vamos a tratar dos temas de suma importancia, como lo sería la novísima reforma del Código Orgánico Procesal Penal, tan solo en el área de juicio, y vamos a trabajar con lo que sería el interrogatorio y contrainterrogatorio durante el desarrollo del debate. Así pues, quiero comenzar esta clase haciendo referencia, en primer lugar, a esa reforma del Código Orgánico Procesal Penal que fue aprobada por la Asamblea Nacional, si mal no recuerdo, el 16 de septiembre del presente año y que fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6644 el 21 de septiembre de este año en curso. En ella pues se tocan o se abordan diferentes artículos, pero en el caso que aquí nos ocupa, nos vamos a circunscribir especialmente al área de juicio oral y público. Y es que con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en la fase de juicio oral y público, se hace referencia en primer lugar al artículo 318 de la Ley Penal Adjetiva. En este caso, lo que tiene que ver con el principio de celeridad y lo atinente a la interrupción o suspensión del juicio oral y público. Recuerden ustedes que el 318 de la Ley Penal Adjetiva hace referencia a los motivos, a las circunstancias por las cuales se puede suspender la continuación del juicio oral y público, entre ellas porque no pudieran en un momento determinado existir órganos de prueba o para resolver una incidencia planteada o por la inasistencia de una de las partes, entre muchos otros motivos. Pero lo importante de este artículo, y resalto en color amarillo la frase, bueno, en este caso, los elementos que fueron objeto de reforma, se trata de un parámetro objetivo y en este caso es el lapso de suspensión. Anterior a la reforma, el 318 hacía referencia al plazo máximo de 15 días para continuar el juicio oral y público. En este caso se ha reducido a 10 días, es decir, ello es cónsono con el principio de celeridad procesal con la finalidad de obtener un resultado en juicio oral y público más pronto, más célere, es decir, reducir los lapsos. Sabemos que pudiéramos estar hablando tan solo de una reforma de carácter simbólico, sin embargo, corresponde a los órganos jurisdiccionales, a los tribunales de la República, aplicar este articulado con la finalidad efectivamente de reducir los lapsos, no tomando en cuenta tan solo el hecho de los 10 días, sino fijar la continuación de juicio oral y público al día número 1, al día número 2, al día número 3. En la realidad, sabemos que normalmente se fija más hacia el lapso superior, hacia el límite superior, disculpen, que hacia el límite inferior. ¿Por qué? Bueno, por muchas circunstancias, entre ellas el cúmulo de trabajo, la ausencia de personal, en fin, una serie de circunstancias operativas que conllevan en consecuencia a fijar la continuación del juicio no al día 1, 2 o 3, sino al día 8, 9 o 10. Y eso, pues, por supuesto, causa retardo procesal. La reforma de este artículo es consono con el artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal, también reformado, que hace referencia, si el debate no se reanuda a más tardar al 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y se deberá iniciar el juicio desde cero. ¿Ok? Ahora bien, el 320 anterior hacía referencia al 16º día. Por supuesto que sí,
de conformidad con el 318, a más tardar, en este caso no se reanuda al 11º día, pues se considerará interrumpido el juicio y deberá iniciarse de nuevo. Repito, el fundamento de esta reforma descansa sobre el principio de celeridad procesal. Otra de las reformas en juicio o en fase de juicio oral y público sería el artículo 325, lo atinente a la fijación del inicio del juicio. Nos hace referencia que el juicio debe ser fijado en un lapso no menor de 10, ni mayor, no menor de 5, ni mayor de 10 días hábiles, una vez recibidas las actuaciones en juicio oral y público. Vale aclarar también, en el anterior o anterior a la reforma, hacíamos referencia a un lapso no menor de 10 ni mayor de 15 días hábiles. Cabe destacar que el articulado en cuestión hace referencia a lo siguiente, cito textualmente: la información sobre la ubicación de todos los órganos de prueba que deban concurrir al debate deberá constar en la causa. Las partes deberán coadyuvar, contribuir a presentar los órganos de prueba. Esta reforma, y en especial este punto en particular, tiene como fundamento la sentencia número 135 del 25 de marzo de 2015 de la Sala de Casación Penal, la cual hacía referencia, o hace, mejor dicho, referencia a que el Ministerio Público debe coadyuvar a la ubicación y presencia de los órganos de prueba promovidos en juicio oral y público, y por el principio de igualdad entre las partes, pues ahora se extiende igualmente a la defensa técnica, con la finalidad de que las partes en el proceso ayuden al tribunal a ubicar y hacer comparecer ante juicio oral y público los órganos de prueba que fueron promovidos y admitidos en la audiencia preliminar correspondiente. Asimismo, y creo que la reforma más importante obtenida es la del artículo 430. Podemos citarlo como un logro y un avance en cuanto a los derechos del imputado, toda vez que se hace referencia al recurso de apelación con efecto suspensivo. Recuerden ustedes que en la sentencia de Sala Constitucional número 487 del 4 de diciembre de 2019, con ponencia de Calixto Ortega, se distingue y se hace una distinción entre el artículo 374 y el artículo 430 del COP. A todo evento, se define las circunstancias bajo las cuales debe aplicarse el 374 y las circunstancias bajo las cuales debe aplicarse el 430 cuando el recurso de apelación se trata, en este caso, el recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto en el desarrollo de la audiencia y, por supuesto, ante una libertad o ante la obtención de una libertad. Pues bien, el artículo 430 refiere lo siguiente: la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Esto se mantiene incólume, se mantiene de la misma forma que anterior a la reforma del Código. Sin embargo, cito el siguiente texto: cuando se trate de una decisión que otorgue la libertad al imputado, la interposición del recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión, excepto cuando se adopte en la audiencia preliminar. Pues bien, ante esta reforma, queda claro, sin lugar a dudas, que ante la absolutoria en juicio oral y público no es procedente el recurso de apelación con efecto suspensivo. Tampoco lo sería en audiencia de calificación de flagrancia. Por lo tanto, se limitaría única y exclusivamente al desarrollo de la audiencia preliminar. Claro está, ello corresponde a determinados tipos de delitos, como homicidios, delito, abuso sexual, delincuencia organizada, es decir, delitos graves.
expresamente referidos en el artículo en cuestión. Pero, cito y continúo con el artículo, hace referencia, excepto cuando se adopte en la audiencia preliminar y se tratare de determinados tipos de delitos, ya los hemos comentado, y el Ministerio Público ejerciera el recurso de apelación oralmente en la audiencia y en cuyo caso se huirá a la defensa, debiendo el juez o jueza remitirlo dentro de las 24 horas siguientes a la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, es obligatorio, es requisito sine qua non que ese recurso de apelación sea interpuesto de forma oral en audiencia, por lo tanto debe ser fundamentado en esa misma audiencia y por el principio de igualdad de las partes debe otorgársele el derecho de palabra a la defensa técnica para que también dé contestación al recurso en cuestión de ser viable. Más aún, continúa el citado artículo que una vez recibido ante la Corte de Apelaciones el referido recurso, esta tiene 48 horas para decidir, so pena de quedar sin efecto entonces el recurso y continuar conociendo del mismo por vía ordinaria. ¿Ok? Por lo tanto, en caso de que la Corte de Apelaciones no resuelva dentro de las 48 horas siguientes el recurso interpuesto respecto a la absolutoria, a la libertad del imputado, pues esta libertad se hará efectiva, tal como lo refiere el Código, y el recurso será conocido por vía ordinaria. Continuamos, pues ese sería el contenido de la reforma en lo correspondiente a la fase de juicio oral y público. Ahora continuamos con lo que sería el interrogatorio y el contrainterrogatorio en juicio oral. Vale aclarar, hemos hecho referencia en la clase anterior que existen subfases dentro del juicio. Son estas los alegatos de apertura, el desarrollo del debate y los alegatos de clausura o cierre. En la clase anterior conversábamos sobre los alegatos de apertura, cómo se desarrolla el debate, haciendo comparecer a juicio oral y público a cada uno de los órganos de prueba, llámense expertos, testigos e incorporación también de las documentales. Y cada uno de estos órganos de prueba pues deben ser sometidos al contradictorio a través del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Señalábamos también que el juez, el tribunal, en este caso el juez de la causa, una vez asumido el rol del interrogatorio y del contrainterrogatorio, puede igualmente realizar preguntas en caso de dudas, y quien dirige el desarrollo de este juicio, pues es el juez de juicio, lógicamente, ¿ok? Más allá de ello, la génesis, la razón de ser del debate es precisamente ese: obtener la verdad de los hechos a través de la confrontación, o mejor dicho, a través del contradictorio, es decir, de escuchar a cada uno de los testigos y someterlos al interrogatorio y al contrainterrogatorio. ¿Pero qué es el interrogar? ¿Acaso es sencillo llegar a una sala de juicio oral y público y realizar un interrogatorio? ¿O debe este cumplir con una serie de pautas, con una serie de principios, desarrollarse de forma sistemática para poder obtener, en todo caso, un beneficio por parte de quien interroga? Ese beneficio no sería otro que demostrar su teoría de caso o, en todo caso, también hablar sobre la credibilidad del testigo. ¿Ok? Por lo tanto, el interrogar, más que un arte que se debe desarrollar a lo largo del tiempo a través del conocimiento y de la práctica, es, en todo caso, un concepto que debe desarrollarse de forma sistemática. Nada más difícil que llegar a juicio oral y público sin establecer principios o un interrogatorio sistemático para abordar a ese testigo o a ese experto. Y se complica aún más la situación cuando en el desarrollo del juicio estamos interrogando y ante una pregunta
capciosa, sugestiva, subjetiva, impertinente, en fin, pues la contraparte objeta la misma. Por lo tanto, debemos estar preparados igualmente para cualquier tipo de objeción que se pueda presentar y poder contestar a las objeciones planteadas. En fin, el interrogatorio en juicio oral y público debe ser sistemático y organizado. No debemos preguntar por preguntar, no debemos preguntar a la ligera, sino que debe obedecer a una serie de principios de forma y en orden sistemático para poder lograr un objetivo. Se adquiere a través del conocimiento y de la práctica y existen pues técnicas de interrogatorios, tipos de preguntas y objeciones. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio? ¿Cuál sería el objetivo del interrogatorio? En primer lugar, demostrar la seriedad y la credibilidad del testigo. Recuerden ustedes, cuando se interrogan son dos los objetivos primordiales. Primero, abordar al testigo para demostrar su credibilidad, su experiencia en el caso de un experto, ¿okay? Su experiencia en el arte u oficio que ocupa, ¿sí? Luego de esa credibilidad, el segundo punto de interés, entonces, sería demostrar nuestra teoría de caso. ¿Okay? Que ese interrogatorio esté desarrollado con la finalidad que cada una de las respuestas obtenidas puedan, en todo caso, afianzar, consolidar y ratificar nuestra teoría de caso. Pero más allá de eso, también tendríamos como objetivo en el interrogatorio debilitar la teoría de caso del contrario, ¿ok? Y por demás, demostrar entonces que el acusado es inocente o es culpable dependiendo quién realice el interrogatorio. Recuerden que interroga primero quien haya promovido el testigo. Así pues, si el testigo o experto fue promovido por el Ministerio Público, pues sería en consecuencia el Ministerio Público la parte que interrogaría primero y el contrainterrogatorio quedaría en manos de la contraparte, en este caso la defensa técnica. Si mal no recuerdo, el artículo 339 hace referencia que se procurará que la defensa interrogue de último, pero pues este punto en particular está supeditado a quién ha promovido el testigo en un determinado momento. Así pues, si el testigo ha sido promovido por la defensa técnica, pues será este quien comience realizando el interrogatorio. Aspectos a tener en cuenta en el interrogatorio. Hay algo de suma importancia y es que el interrogatorio y el contrainterrogatorio deben ser abordados de forma distinta. ¿Ok? El interrogatorio tiene una serie de aspectos que debemos tomar en cuenta a los fines de obtener un beneficio en cuanto a la credibilidad del testigo e igualmente en cuanto a demostrar nuestra teoría de caso. Por tanto, en el interrogatorio, el protagonista sería el testigo, más no quien interroga. ¿Y por qué? Porque es ese testigo quien a través de preguntas abiertas realizadas, vamos a suponer por el Ministerio Público, va a aportar información de interés respecto al hecho. Y fíjense que he hecho referencia a la existencia de preguntas abiertas. El interrogatorio debe ser realizado con preguntas abiertas orientadas a obtener la mayor cantidad de información por parte de ese testigo respecto a cómo, cuándo, dónde, por qué ocurrió el hecho. Sobre todo las preguntas del cómo nos va a permitir conocer y dar la oportunidad al testigo que declare todo lo que a bien tenga lugar respecto al hecho. Más aún, en el interrogatorio no debemos confrontar al testigo, por el contrario, debemos llevarlo de la mano, debemos hacerlo sentir cómodo a los fines de que aporte la mayor cantidad de información, pero sobre todo debemos jugar también a la credibilidad de ese testigo. Por tanto, al momento de interrogar, las primeras preguntas deben estar orientadas a valorar la credibilidad de ese testigo. Preguntas tales como, ¿cuántos años de experiencia tiene usted en el área? ¿Okay? ¿Cuánto tiempo tiene usted dentro del organismo de investigación?
¿Cuántas experticias ha practicado usted durante ese tiempo en el rol que ha desempeñado? ¿Ha tenido en algún momento algún procedimiento aperturado por la práctica de alguna experticia o en algún caso en particular? ¿Ha recibido usted premios por el trabajo desarrollado? ¿Ok? ¿Ha usted realizado o presentado conferencias en el tema que nos ocupa? En fin, el primer punto es la credibilidad. Y posteriormente sí se entraría a conocer respecto al hecho, pero al interrogar sobre el hecho, no solamente debemos hacerlo a través de preguntas abiertas, sino que además debemos hacerlo a través de preguntas que vayan de lo general a lo particular. En este caso, es importante que el interrogatorio sea abordado a través de dos vertientes, o bien de forma cronológica, o bien a través de temas, o mejor dicho, a través de áreas específicas. ¿Cuál es la diferencia? De forma cronológica, vamos a comenzar preguntando dónde ocurrió el hecho, cuándo ocurrió el hecho, cómo ocurrió este hecho, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que el testigo pudo observar en ese momento, qué se encontraba el testigo haciendo en el lugar, en fin, para que el testigo vaya aportando información con base a la cronología de los hechos. Pero existe otra forma de abordar el interrogatorio y es a través de tópicos o temas. Por ejemplo, si nosotros tenemos los hechos jurídicamente relevantes de un homicidio intencional calificado que se haya cometido por motivo fútil o innoble, nuestro objetivo sería, como fiscal del Ministerio Público, demostrar que hubo una muerte, demostrar que el acusado es el culpable, demostrar que fue utilizado un medio determinado para cometerlo y demostrar que el acusado actuó obrando a traición o sobre seguro. ¿Ok? Cada uno de estos temas, en consecuencia, puede ser abordado de forma separada para al final poder demostrar nuestra teoría de caso. Las objeciones. Las objeciones son incidencias que se plantean durante el desarrollo del juicio con la finalidad de controlar las preguntas realizadas por quien interroga en ese momento. Estas objeciones pueden versar sobre diferentes tipos de preguntas, ¿ok? Y al ser planteadas como incidencias, debe otorgársele el derecho de palabra a la contraparte para que conteste también esta incidencia. Recuerden también que la objeción la plantea, no, o se plantea, mejor dicho, en contra de quien está interrogando. Y es quien está interrogando la persona que debe contestar esa objeción. ¿Ok? Es requisito sine qua non. La leva arriba y se presenta la correa. Es requisito sine qua non que a la rectificadora y la mujer grabando. Por favor, aquí. Héctor, es requisito sine qua non que las partes se le otorgue el derecho de palabra para que se pueda conocer y el tribunal pueda decidir sobre la objeción planteada. Por lo tanto, esta objeción es un medio por el cual se depura la información que llega a juicio oral y público a través del interrogatorio y del contrainterrogatorio a testigos o expertos. Aspectos a tener en cuenta en las objeciones. Las objeciones deben realizarse con la mayor formalidad posible. Deben realizarse en momento oportuno. No esperar a que se realice la pregunta y el testigo conteste para realizar la objeción. O no interrumpir a quien está preguntando a mitad de la pregunta para realizar la objeción. El momento idóneo para realizar esa objeción es una vez culminada de realizar la pregunta en cuestión y antes de que el testigo proceda a contestar. Además, debe realizarse de pie y dirigirse uno al juez, quien es la persona que dirige el juicio oral y público, pero que además va a decidir sobre esa objeción. Por tanto, como decía anteriormente, debe otorgársele el derecho de palabra a la contraparte
para que responda esa objeción. Y una vez escuchado los argumentos de ambas partes, el tribunal procederá a declarar con lugar o no la objeción. Si declara con lugar la objeción, debe en consecuencia quien realiza la pregunta desistir de ella o reformularla. Pero en caso de no declarar la objeción con lugar, debe en consecuencia el testigo proceder a contestar esa pregunta. ¿Qué preguntas son susceptibles de objeción? Tenemos diferentes gamas o un abanico de preguntas que no deben ser realizadas en juicio oral y público, pero que de ser realizadas pueden ser sujeto de objeciones. Depende en consecuencia también de la habilidad que tenga la contraparte para objetar. Primero, para identificar y luego para objetar este tipo de preguntas. Así pues, existen preguntas impertinentes o irrelevantes que no tienen que ver con el hecho en cuestión. Existen preguntas capciosas orientadas a, si se quiere, sacar provecho del testigo a través de engaño, a través de ardid, es decir, hacer entrar en confusión incluso al testigo. Preguntas sugestivas que sugieren la respuesta. Por ejemplo, ¿el vehículo a bordo del cual usted se desplazaba era blanco o negro? Eso es una pregunta sugestiva, está sugiriendo la pregunta. La pregunta correcta debería ser ¿de qué color era el vehículo? Preguntas subjetivas, aquellas que pretenden entrar en el fuero o en la apreciación personal del testigo. Ejemplo de este tipo de preguntas es ¿qué cree usted que fue lo que ocurrió? ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? No estamos para escuchar al testigo en juicio oral y público y saber qué cree él que fue lo que pasó, sino qué fue lo que él vio, qué fue lo que él observó, qué fue lo que él pudo apreciar a través de sus sentidos, más no qué es lo que él cree que haya podido ocurrir. Preguntas confusas o ambiguas, preguntas que nadie entiende, preguntas tales como ¿cómo eran las condiciones? Eso es una pregunta ambigua, una pregunta muy general. Y entonces el testigo lo primero que pudiera decir es las condiciones de qué. Ah, no, las condiciones del lugar. A eso se refieren las preguntas ambiguas, aquellas que no permiten realmente dar una respuesta clara, sencilla, en términos lacónicos de lo que nos están preguntando. Preguntas compuestas, realizar varias preguntas en una. Por ejemplo, ¿dónde, cuándo y con quién se encontraba usted en el lugar de los hechos? Imagínense, o sea, estamos haciendo referencia a tres preguntas en una. Lo importante sería desglosar cada una de estas preguntas, ¿sí? ¿Dónde se encontraba usted para el momento en que ocurrieron los hechos? ¿Y con quién se encontraba usted o en compañía de quién se encontraba para ese momento? ¿Sí? Preguntas repetitivas, aquellas que enfatizan reiteradamente en un determinado hecho en particular. Y es importante aclarar sobre este particular. ¿Por qué? Normalmente cuando el fiscal realiza el interrogatorio, la defensa al momento de otorgársele el derecho de palabra para el contrainterrogatorio procede a realizar preguntas repetitivas de lo que ya ha sido aclarado a través del interrogatorio realizado por la contraparte y viceversa. Cuando la defensa técnica es quien comienza preguntando, pues el fiscal al momento del contrainterrogatorio realiza preguntas repetitivas. Preguntas repetitivas que a menos que tengan un fin determinado, a menos que permitan contrastar información, pues están orientadas es única y exclusivamente a interrogar por interrogar. Y ese no sería el sentido. El sentido, repito, es tener un interrogatorio o contar con un interrogatorio sistemático. El contrainterrogatorio. Los aspectos importantes a tener en cuenta en el contrainterrogatorio. El primero de ellos es que el contrainterrogatorio es realizado, pues claro está, por la contraparte. Y su propósito fundamental sería colocar en tela de juicio la credibilidad del testigo.
pero más aún, lo más importante en este caso es poder contrarrestar los efectos negativos del interrogatorio en cuanto al hecho se refiere. Es decir, si ese testigo ha presentado beneficios y ha apoyado la tesis, en todo caso, del Ministerio Público, nuestro objetivo en el contrainterrogatorio sería, pues, atacar no solo la credibilidad, sino lo manifestado por el testigo en ese momento. ¿Okay? Objetivos del contrainterrogatorio, como ya he referido, limitar los efectos negativos del interrogatorio, desacreditar o disminuir la importancia del testigo y su testimonio, así como obtener información del testigo sobre su interés en el caso, los beneficios que pudiera recibir a cambio de su testimonio y la imposibilidad o dificultades de observación. Quiero aclarar en cuanto al contrainterrogatorio que si para realizar el interrogatorio se debe contar con una serie de principios y realizarlo de forma sistemática, en el contrainterrogatorio aún más. ¿Por qué? Porque ya tenemos en contra un testigo que ya ha aportado información de relevancia que pudiera apoyar la tesis del Ministerio Público, haciendo referencia en este caso a que nosotros somos los defensores. Pues bien, en el contrainterrogatorio es recomendable que no se realicen preguntas abiertas, sino por el contrario que se realicen preguntas cerradas. ¿Y por qué preguntas cerradas? Para no darle la oportunidad al testigo que siga ampliando información en cuanto a lo que ya ha aportado, a menos, claro está, que nos convenga, a menos que el contrainterrogatorio pueda ser constructivo. ¿Qué significa que un contrainterrogatorio pueda ser constructivo? Que abordemos a ese testigo de forma amigable, de forma positiva, para que siga aportando información, porque lejos de apoyar la tesis del Ministerio Público, terminó fue apoyando la tesis de la defensa técnica. Por lo tanto, existe un contrainterrogatorio en un sentido constructivo y existe un contrainterrogatorio en un sentido destructivo. ¿A qué me refiero con ello? El destructivo, orientado a dejar sin efecto lo que el testigo ya ha manifestado durante el interrogatorio. Y un contrainterrogatorio constructivo a permitir que el testigo siga abordando y aportando información, porque lo que ha dicho durante el interrogatorio, lejos de apoyar al Ministerio Público, apoya en consecuencia la tesis de la defensa técnica. En el contrainterrogatorio, el protagonista ya no sería el testigo, el protagonista sería el abogado y sus habilidades para contrainterrogar. ¿Ok? Pues dependiendo de la preparación del testigo, el abogado debe utilizar uno u otro sistema, es decir, abordarlo de forma cronológica o por temas con la finalidad de lograr su objetivo, que es demostrar su teoría de caso. Centrarse, como ya les decía, en preguntas cerradas y no darle la oportunidad al testigo de que amplíe, de que explane, de que explique más allá de lo necesario. Puede ser destructivo o constructivo ese contrainterrogatorio, y preguntar, esto es de suma importancia, preguntar solo cuando sea necesario. Ojo, en un contrainterrogatorio no es necesario preguntar por preguntar. Si no hay necesidad de preguntar, es preferible no hacerlo, ¿ok? Es preferible no abordar al testigo, porque ante una pregunta que realicemos y de la cual no sepamos la respuesta, todo ello con base a que estamos preparados durante el desarrollo del juicio, tanto en hechos como en derecho, aquella pregunta que hagamos y no sepamos la respuesta puede ser perjudicial para nosotros como defensa técnica. Por tanto, no necesariamente el contrainterrogatorio debe realizarse. Hay casos en los cuales no es necesario realizar ese contrainterrogatorio. Por ejemplo, un experto
un funcionario promovido como experto que haya practicado la experticia de autenticidad o falsedad a una cédula en un delito de homicidio, ¿ok? Ese no es, si se quiere, una prueba reina dentro del proceso, no va a conllevar a demostrar la causa de la muerte, la data de la muerte, las circunstancias en las que ocurrió el hecho, solamente va a determinar si ese documento objeto de estudio es auténtico o no. ¿Ok? Por lo tanto, si el experto dice que es auténtico y esa experticia en sí misma no me va a aportar mayor información, pues lo lógico no es contrainterrogar, a menos que del contrainterrogatorio se deriven elementos de interés para la defensa técnica y su teoría de caso. ¿Ok? Visto lo que sería el interrogatorio y el contrainterrogatorio, durante el desarrollo del juicio oral y público, tendríamos entonces los alegatos de clausura establecidos en el artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal. Esos alegatos de clausura tienen como norte, como objetivo, dar a conocer, o mejor dicho, orientar al tribunal respecto de lo que a criterio de las partes ha quedado demostrado durante el desarrollo del debate. Es aquí donde las partes primero hablarán en pasado, lo que ha quedado demostrado, lo que apoya la tesis de cada una de las partes, lo que ha dicho un testigo y cómo adminicularlo con lo manifestado por otro, lo que apoya mi teoría respecto a lo manifestado por un experto o por otro. Por lo tanto, los alegatos de clausura también deben ser desarrollados de forma sistemática y es por ello que durante el desarrollo del debate debemos realizar las anotaciones necesarias respectivas para que al final del juicio y al momento de los alegatos de clausura podamos organizar todos nuestros apuntes, todas nuestras notas y poder a partir de ello hacer un esquema orientado a qué testigo, qué experto o qué documental apoya cada uno de los elementos, o mejor dicho, de los hechos jurídicamente relevantes explanados en nuestra teoría de caso. El tribunal puede limitar el derecho de palabra de las partes en los alegatos de clausura, así como puede limitar el derecho de palabra en los alegatos de apertura, o puede limitar incluso el interrogatorio de considerarlo necesario. En los alegatos de clausura, al igual que los de apertura, debe procurarse o debe evitarse hacer uso de apuntes exagerados, o mejor dicho, sustituir la oratoria por documentos escritos, ¿ok? Por lo tanto, debemos gozar de credibilidad a través de la oralidad. Podemos también hacer uso de material de apoyo, de láminas en PowerPoint o de reconstrucción virtual de hechos, orientados siempre, por supuesto, a demostrar esa teoría de caso planteada. Posterior a esos alegatos de apertura, pues el tribunal procede a tomar su decisión, para lo cual puede aplazar el desarrollo del juicio. ¿Qué significa aplazar? Que puede separarse o irse de la sala por unas horas para posteriormente volver durante ese mismo día y manifestar o dar su decisión a las partes, sea esta condenatoria, absolutoria o, en todo caso, un sobreseimiento. Pero más allá de ello, ¿por qué hago referencia a aplazar la decisión? Porque no se puede o no se debe suspender el juicio oral y público para tomar la decisión en días posteriores. ¿Y por qué no? Porque ello puede indiscutiblemente afectar la imparcialidad del juez. Esto significa que una vez concluido el debate y realizados los alegatos de clausura, en ese mismo día debe darse o debe obtenerse la decisión, sea en este caso por lo menos la parte dispositiva y cuyo fundamento se podrá publicar dentro de los 10 días siguientes, ¿ok? Pero lo importante es que la decisión debe darse el mismo día que se concluye el juicio oral y público a través de los alegatos de clausura.
¿Cómo se desarrollan estos alegatos de clausura? Recuerden ustedes que se le otorga el derecho de palabra al Ministerio Público para que manifieste sus conclusiones. Posteriormente, se le otorga el derecho de palabra a la defensa técnica para que realice igualmente sus conclusiones al respecto. Aparte de ello, hay dos figuras jurídicas que sería la réplica y la contrarréplica. La réplica está orientada a otorgar el derecho de palabra al Ministerio Público para que se pronuncie o argumente respecto a las conclusiones de la defensa técnica. ¿Ok? Por lo tanto, la réplica tiene un fin determinado y un límite específico. Y el límite específico es pronunciar los argumentos del Ministerio Público respecto a los alegatos de clausura, las conclusiones de la contraparte. Lo propio sucede entonces con la contrarréplica, que sería la oportunidad otorgada a la defensa técnica para que ésta pueda pronunciarse y definir o explanar sus argumentos respecto a la réplica pronunciada por el Ministerio Público. Muchas veces se tergiversa el sentido y espíritu de esta figura jurídica al permitírsele a las partes, pues, realizar nuevas conclusiones, lo cual no es el sentido de la réplica y de la contrarréplica. La réplica y la contrarréplica, repito, exalto y quiero destacar, está orientada única y exclusivamente a pronunciarse sobre las conclusiones de la defensa o sobre la réplica del Ministerio Público. De no haber réplica, pues lógicamente tampoco existirá contrarréplica. No se debe sustituir la oralidad por el uso de escritos, ya lo hemos mencionado, ni excederse en el uso de la palabra. Debemos ser concretos. Lo breve, si bueno, dos veces bueno. Si malo, menos malo. Es esencial tomar las notas a las cuales hemos hecho referencia para posteriormente organizarlas y poder definir nuestros alegatos de clausura de forma sistemática. Se deben resaltar las pruebas que apoyan nuestra teoría de caso. El orden de presentación de nuestras conclusiones debe ser de forma cronológica, ¿okay? Con base a los delitos endilgados, con base a los delitos atribuidos y trabajar sobre cada uno de los hechos jurídicos relevantes. No solo, por ejemplo, decir lo siguiente: ciudadano juez, ha quedado demostrado a criterio del Ministerio Público que el acusado de autos fue quien cometió el hecho punible en la fecha, hora y lugar indicados durante el escrito de acusación. ¿Okay? Esos no son unos alegatos de clausura. Por el contrario, debemos ser explícitos, debemos ser concretos. Por ejemplo, ciudadano juez, ha quedado demostrado a partir del testimonio de A y del testimonio de B, quienes fueron contestes en señalar que vieron al ciudadano acusado portando un arma de fuego y accionando la misma en contra de la víctima de autos. Posteriormente o posterior a ello, se dio a la fuga del sitio del suceso. Quedó demostrado también a través del testimonio de los funcionarios C y D cómo a escasos metros del lugar intervinieron al ciudadano, quien trataba de huir del sitio del suceso empuñando un arma de fuego en su mano derecha, y al momento de la intervención policial opuso resistencia. Igualmente, a partir del testimonio del anatomopatólogo, se pudo determinar la causa de muerte, en el caso en concreto de la víctima, que fue un shock hipovolémico producido por el paso de proyectiles disparado por arma de fuego, lo cual desencadenó en todo caso una hemorragia interna que en efecto causó la muerte. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cada uno de estos, de lo manifestado o de lo aportado por expertos o testigos, debe ser aprovechado para sustentar, para apoyar nuestra teoría de caso. Y el último punto en cuestión: no debemos referirnos a pruebas que no existen o que no fueron evacuadas. Recuerden que debemos actuar de buena fe durante el desarrollo del juicio. Y
En no pocas ocasiones se observa a las partes, indistintamente fiscalía o indistintamente defensa técnica, hacer mención en sus alegatos de clausura en algunas ocasiones a pruebas que no existen y que de haber existido no aportan lo que la parte está haciendo referencia. Ejemplo, en un robo agravado, artículo, si mal no recuerdo, 458 del Código Penal venezolano vigente. Se hace referencia a la amenaza a la vida como requisito sine qua non para que se concrete este tipo delictual. Y también hace referencia el código que en caso de esa amenaza haber sido hecha con arma de fuego, pues el delito por porte ilícito de arma también será castigado, ¿sí? Se presentan no pocos casos donde el Ministerio Público acusa por el robo agravado sin haber quedado acreditada la amenaza a la vida y menos aún el arma de fuego que presuntamente fuera empuñada por el sujeto activo, quien al momento de practicarse su aprehensión pues no tenía arma alguna. Sin embargo, la víctima insiste en el momento de la denuncia y al momento de escuchar su testimonio en juicio oral y público que el sujeto activo, es decir, el acusado, empuñaba un arma de fuego para el momento de los hechos. Pues bien, el Ministerio Público muchas veces llega a las conclusiones alegando que si bien el arma no está presente, no sabemos sus características y no fue incautada, no es menos cierto que la víctima manifestó que el hecho se cometió con un arma de fuego y ello sería suficiente como para acreditar no solamente el porte, sino además la amenaza cierta, concreta a la vida, cosa que discrepa enormemente de la realidad y del hecho jurídicamente relevante, pues no va a poderse demostrar este tipo de situación. Allí es un ejemplo típico que no debemos referirnos a pruebas o bien que no existen o que no aportan realmente lo que la parte está alegando. Espero que estos tópicos hayan quedado claros, específicamente lo que sería la reforma del Código Orgánico Procesal Penal 2021 en cuanto a la fase de juicio oral y público, específicamente en cuanto a el lapso para proceder a la continuación del juicio, el lapso para reanudar, la interrupción como tal, también el lapso en el cual se debe fijar el juicio oral y público en un lapso no menor de 5 ni mayor de 10 días hábiles, asimismo lo que sería el recurso de apelación con efectos suspensivos, ¿ok? Y también que haya quedado claro lo que es el interrogatorio y contrainterrogatorio, así como los alegatos de clausura. En la próxima clase estaríamos conversando sobre audiencias desarrolladas a lo largo del proceso penal. Llámense en estas audiencia de imputación, audiencia de calificación de flagrancia, audiencia de orden de captura, audiencia preliminar, entre otras, con la finalidad que podamos ver circunstancias generales y, en todo caso, si esa reforma del Código Orgánico Procesal Penal ha incidido o afectado en alguna de estas audiencias. Por lo demás, quedo a su entera disposición si alguno de los tres doctores, Héctor, el doctor Héctor, la doctora Dilka, el doctor Fernando, a ver, ¿quién es más? A ver, todos estos tópicos que estamos conversando se aplican diariamente en juicio oral y público. Realmente, pues, no es que tenga uno una vasta experiencia, pero sí ya tengo tiempo en esta área y específicamente en el desarrollo de juicios orales y públicos, y la verdad es que uno de los temas más importantes es el desarrollo del interrogatorio. En síntesis, señores, no podemos pararnos a preguntar por preguntar. Si vamos a preguntar algo, tiene que gozar de credibilidad, tiene que gozar de lógica, tiene que gozar de un interrogatorio sistemático y no podemos dejarnos desestabilizar por las objeciones presentadas por el contrario, que muchas veces ni siquiera tienen como objetivo
objetar la pregunta porque sea impertinente o porque sea sugestiva o subjetiva, no, sino que tiene como objetivo desestabilizar a quien interroga. Ante ese tipo de escenario debemos estar preparados no solamente para contestar la objeción, sino que en caso de que se declare con lugar la objeción, poder inmediatamente reformular nuestra pregunta y continuar con nuestro interrogatorio sistemático, pues de ello depende también la credibilidad de nuestro interrogatorio. ¿Ok? Doy las gracias a todos y cada uno de los participantes, Luis Cañizares, Yuraima, Jorge Barbosa, Luis Osuna, repito, David Camacho, María Urbina, todos ustedes, colegas, muchas gracias por estar presentes. Por favor, les invito a que en la próxima clase pues estemos todos para poder discutir acerca de las diferentes audiencias propias del desarrollo del proceso penal. Trataremos de ser lo más conciso posible. Es un tópico bastante extenso. Hasta ahora hemos desarrollado lo que es el juicio oral y público en cada una de sus subfases, y quise traerles a colación pues lo que es la reforma del Código Orgánico Procesal Penal en en esta área en particular, ¿ok? Les haré llegar, Profesor, dígame. tengo una pregunta y disculpe. Sí, señor. Fíjese lo siguiente, profesor. Yo, no, en mi primera carrera no es abogado, sino ingeniero. Y siempre me he hecho algunas preguntas que me gustaría pues que me ayudara allí a aclararla. Sí, señor. En el caso de que el imputado sea un abogado, el procesado, ¿no? Él está allí en juicio y tiene una defensa técnica, pero él en su experiencia nota que la defensa técnica no hace una pregunta adecuada. Él podría interrogar a ver, siendo imputado. Buena su pregunta. ¿Qué pasa? El imputado, si es abogado, puede, de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal, realizar su propia defensa, ¿sí? Declarar que él va a realizar su propia defensa. Sin embargo, en sentido práctico, esto no es viable. ¿Por qué? Hay ciertos adagios, ciertos refranes que hacen referencia al mejor cazador se le escapa la liebre, o en todo caso, en casa de herrero, asador de palo. En fin, ¿por qué traigo a colación estos adagios? Por algo sencillo, porque es que si el imputado es abogado y además va a ejercer su propia defensa, se va a perder en todo caso la imparcialidad, que no, lógicamente no va a existir por parte de la defensa, pero se va a perder esa visión sistemática del proceso. Va a abordar a los testigos y a los expertos no desde un punto de vista netamente técnico, jurídico, sino que además va a estar cargado de emoción ese tipo de interrogatorio. ¿Qué suele suceder cuando ello ocurre? Que normalmente el imputado, quien es abogado y además ejerce su defensa técnica, no pierde el control del interrogatorio para entrar en una pugna de argumentos durante el desarrollo del juicio. Por ejemplo, preguntas tales como que haga el imputado, que es a su vez su defensor. ¿Vio usted al imputado en el momento del hecho? En el momento en el que cometía el hecho, imagínense que el testigo diga que sí. Comienza entonces el defensor, que es a su vez el mismo imputado, a decir, o sea que usted me vio a mí disparar, o sea que usted vio cuando yo estaba allí. ¿En qué momento me vio usted? No, se convierte, lejos de un interrogatorio, en una pugna de argumentos. Por lo tanto, lo viable es que aún y cuando se sea abogado, se cuente con su defensor con la finalidad de preparar de forma sistemática y objetiva esa defensa técnica. Pero más allá, usted me hace referencia, puede pasar que si el imputado, quien es abogado y tiene su defensor, ¿puede realizar alguna objeción? No. Si tiene su defensor, es el defensor quien tiene que realizar la objeción debida. ¿Ok? Bueno, señores, muchísimas gracias por la atención prestada. Esta información la voy a cargar en la plataforma con la actividad número 3. Recuerden, si mal no tengo presente, que hasta mañana se puede entregar la actividad correspondiente a la unidad 2.
¿Sí? Si alguno tiene alguna duda, si alguno tiene algún contratiempo, por favor me lo hacen saber a través del grupo. Feliz día para todos, que estén bien y estoy a su orden a través del grupo. Muchísimas gracias por la atención. ¿Ok?